Bien, student, continuamos. Vamos a las rectas oblicuas. Una recta es oblicua cuando es una recta que ni es perpendicular ni es vertical. Por ejemplo, esta recta es una recta oblicua, muchos dicen recta inclinada. Ni es vertical ni es perpendicular. Si dos rectas oblicuas, tal como esta, que sean dos, se cortan, pues van a formar ángulo, nunca ángulo recto, sino entre esos ángulos habrán ángulo agudo, son ángulos agudos, y a la vez ángulo opuesto por el vértice. Lo vamos a ver más adelante que son ángulos opuestos por el vértice. El punto donde se cortan dos rectas oblicuas se llama pie de oblicuidad. Pie de oblicuidad. Bien. Además de eso vamos a tener lo que son ángulos suplementarios, ángulos que formen par lineal. Todos esos ángulos se van a formar ahí. Ángulos par lineal y ángulos opuestos por el vértice. Bien, en la clasificación de los ángulos según la medida de su medida tenemos lo que es ángulo recto. Recto, su medida es 90 grados. Ángulo agudo. Ángulo agudo es un ángulo que es mayor de 0 y menor de 90 grados. Ángulo obtuso es un ángulo que es mayor de 90 y menor de 180 grados. Y ángulo llano es un ángulo que su medida es igual a 180 grados. Por ejemplo, acá tenemos el lado OA y el lado OB. Hacemos esto. Esto me forma un ángulo llano. Esto es 180 grados. Estamos ya conociendo lo que son los ángulos negativos y positivos. Vamos a trabajar con ángulo positivo, que su giro es en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Aquí tenemos esto. Los lados de un ángulo son, por ejemplo, vamos a llamarle aquí A y B. El punto donde se cortan los dos lados se llama vértice. Esto es A y esto es B. Bien, ahí tenemos. Ahora aquí les voy a dejar un par de preguntas. La contestan, la llenan en su cuaderno, recordando que ese cuaderno va a llegar a mi mano. Llegará un momento que yo lo voy a pedir para que me entreguen ese cuaderno con todas las asignaciones que yo ya he entregado. Ejemplos resueltos y ejemplos propuestos que yo les he dejado algunos por resolver. En este caso ustedes lo que van a copiar esto es en su cuaderno. Bien, dice así, llene la siguiente pregunta, responda a la siguiente pregunta. ¿Qué son rectas paralelas? ¿Qué son rectas paralelas? Ubica en tu barrio o sector dos calles que conformen el paralelismo. Bien, rectas. ¿Qué son rectas perpendiculares? ¿Cuántos ángulos se forman cuando dos rectas perpendiculares se cortan? ¿Y a qué es igual su medida de cada uno? Siguiente. ¿Cómo se llama el punto donde se cortan dos rectas perpendiculares? ¿Cómo se llama el punto donde se cortan dos rectas perpendiculares? ¿Qué son rectas oblicuas? ¿Y qué clase de ángulo se forman con dos rectas oblicuas que se corten en un punto? ¿Qué clase de ángulo son aquellos ángulos que se cortan con dos rectas oblicuas?
siguiente. Dos ángulos que sean de menor de 90 grados. Dos ángulos que la suma sea menor de 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo forman? ¿Cuánto mide un ángulo agudo? Si dos ángulos suman 90 grados, ¿cómo se llaman esos ángulos? Cuando un ángulo es obtuso. Cuando un ángulo es obtuso. Cuando un ángulo es llano. Si dos ángulos suman 180 grados, ¿qué nombre reciben dichos ángulos?